En el corazón del Vaticano, más allá de los pasillos de mármol y las sagradas capillas, existe un lugar que pocos conocen y aún menos se atreven a mencionar. En los sótanos más profundos, donde la luz apenas penetra y el aire es denso con el peso de siglos de secretos, se ocultan aquellos que han sido tocados por el mal. Son los endemoniados, almas atrapadas entre el cielo y el infierno, encarceladas en una lucha eterna contra fuerzas oscuras que ningún exorcismo ha podido liberar completamente. Bienvenidos una vez más a Historias y Leyendas, empecemos. El padre Benedetti, un sacerdote joven y lleno de fervor, llegó al Vaticano con la esperanza de servir a Dios y al pueblo. Sin embargo, pronto fue asignado a una tarea que pondría a prueba su fe y su cordura. Bajo la tutela del anciano padre Lucchesi, un exorcista de renombre, Benedetti fue conducido a los sótanos prohibidos, un laberinto de celdas y corredores oscuros donde el mal se retorcía y susurraba en las sombras. Desde el primer día, Benedetti sintió el peso de la desesperación en el aire. Los gritos y lamentos de los endemoniados resonaban a través de las paredes de piedra, creando una sinfonía de horror que nunca cesaba. En las celdas, los prisioneros se movían convulsivamente, sus ojos vacíos y sin vida reflejando tormentos indescriptibles. Algunos murmuraban en lenguas antiguas, otros se arrancaban la piel en un frenesí de autodestrucción, mientras que unos pocos simplemente yacían inmóviles, sus cuerpos marcados por cicatrices de incontables intentos de exorcismo. Cada noche, Benedetti acompañaba a Lucchesi en los rituales de exorcismo. Observaba con horror cómo los cuerpos de los endemoniados se contorsionaban bajo la influencia de las palabras sagradas. Sus voces guturales y llenas de odio resonaban en la pequeña capilla subterránea. Pero a pesar de los esfuerzos de Lucchesi, los demonios parecían aferrarse con más fuerza, desafiando la autoridad de Dios y la valentía de los hombres. Una noche, mientras caminaba solo por los corredores, Benedetti escuchó un susurro distinto a los demás. Provenía de una celda al final del pasillo, una celda que siempre había estado cerrada y sellada con símbolos de protección. Contra su mejor juicio, Benedetti se acercó. Desde dentro, una voz suave y dulce lo llamaba por su nombre, prometiéndole respuestas y revelaciones si solo abriera la puerta. Tentado por la curiosidad y el deseo de entender, Benedetti deshizo los sellos y abrió la puerta. En el interior, encontró a una mujer joven, su belleza etérea y sus ojos llenos de una tristeza infinita. «Ayúdame», susurró, su voz un eco de dolor y sufrimiento. Sin embargo, mientras Benedetti extendía la mano, la figura de la mujer se transformó en una monstruosidad grotesca, sus rasgos humanos distorsionándose en una máscara de terror. Las puertas de otras celdas comenzaron a temblar y golpearse violentamente, los endemoniados gritando en un coro de locura y desesperación. La oscuridad se arremolinó a su alrededor, y Benedetti sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La realidad se torció, y por un momento vio el infierno desatado, un reino de fuego y sombra donde las almas atormentadas gritaban por la eternidad. La dulce voz se transformó en un chillido gutural, y antes de que pudiera reaccionar, la criatura que una vez parecía una mujer se abalanzó sobre él con una fuerza descomunal. El demonio, con ojos ardientes y colmillos afilados, lanzó a Benedetti contra la pared con un impacto devastador. El sacerdote cayó al suelo, aturdido y con la visión borrosa. La criatura se erguía, su forma grotesca y deformada bañada en una oscuridad palpable. Con un rugido infernal que resonó por todo el sótano, el demonio llamó a sus legiones, su voz reverberando como un eco maldito a través de los pasillos. El sonido del rugido fue seguido por un estruendo inhumano. Las sombras en los rincones comenzaron a moverse y a retorcerse, como si respondieran al llamado de su maestro. La criatura saltó por los pasillos oscuros del Vaticano, su velocidad y agilidad desafiando la lógica, dejando tras de sí un rastro de energía malévola que hacía que las paredes temblaran. Las alarmas comenzaron a sonar, un estridente y penetrante sonido que atravesaba el aire pesado del Vaticano. Estas alarmas, raramente utilizadas, eran un presagio de lo peor, señalando que algo macabro y terrible había sido liberado. Los guardias, entrenados para mantener la calma ante cualquier situación, sintieron un miedo intenso y primitivo al escuchar el estruendo de las alarmas. Con el sonido de las sirenas llenando el aire, los guardias corrieron por los corredores, sus corazones latiendo con fuerza.
Las luces parpadeaban, proyectando sombras inquietantes que parecían cobrar vida propia. Sabían lo que significaban esas alarmas. Algo maligno, algo que superaba las capacidades de cualquier mortal, había sido desatado. Era un terror que solo las leyendas más oscuras susurraban y que pocos habían vivido para contar. Al llegar a los sótanos, los guardias vieron al padre Lucchesi ayudando al padre Benedetti a levantarse, sus rostros marcados por la urgencia y el horror. Las sombras a su alrededor se retorcían y giraban, una manifestación del mal liberado. Los ojos de Lucchesi, normalmente llenos de calma y determinación, ahora reflejaban una comprensión sombría de la situación. «Tenemos que contenerlo», gritó Lucchesi a los guardias, su voz cortando el aire lleno de tensión. «Este demonio no puede escapar más allá de estas paredes». Los guardias, armados con sus crucifijos y agua bendita, avanzaron con determinación, aunque el miedo les agarraba el corazón. Sabían que estaban enfrentando algo que no solo ponía en peligro sus vidas, sino también sus almas. El demonio se movía con una rapidez sobrenatural, burlándose de los guardias mientras hablaba en lenguas incomprensibles. Sus palabras, un caos de sonidos guturales y sibilantes, resonaban en los pasillos oscuros del Vaticano, llenando el aire con una malevolencia tangible. Cada sílaba parecía llevar un peso oscuro, un mal antiguo que hacía que la piel de los guardias se erizara. De repente, un foco comenzó a moverse, balanceándose lentamente en el techo. Los guardias, inmóviles por el terror, siguieron con la mirada la luz oscilante. En el parpadeo irregular de la iluminación, la figura grotesca del demonio se materializó ante ellos. Sus extremidades se retorcían de manera antinatural, los huesos crujían y los músculos se contraían en ángulos imposibles, como si su cuerpo fuera una marioneta controlada por fuerzas malignas. Los ojos del demonio, dos pozos oscuros de odio y maldad, se fijaron en los guardias. Su boca se torció en una mueca macabra, una sonrisa llena de dientes afilados y goteantes de saliva. Con un rugido que resonó como un trueno infernal, la criatura se burló de ellos. Sus palabras se convertían en risas demoníacas que perforaban la mente y el espíritu de los hombres. «Mirad cómo tembláis ante el verdadero poder», gritó el demonio, su voz un eco distorsionado que parecía provenir de las profundidades mismas del infierno. «Vuestros amuletos y crucifijos son inútiles contra mí. Yo no soy el caos, yo soy la oscuridad encarnada». Los guardias, paralizados por el miedo, no podían apartar la mirada de la entidad monstruosa que se retorcía ante ellos. Uno de ellos dejó caer su arma, el sonido metálico resonando en el pasillo, amplificando el silencio tenso que siguió. Las sombras alrededor del demonio parecían cobrar vida, moviéndose y danzando en sincronía con sus movimientos, creando una escena de pesadilla. El demonio se acercó lentamente, disfrutando de la desesperación y el terror en los rostros de los guardias. Cada paso que daba hacía que el suelo temblara, y su presencia parecía drenar la luz y la esperanza del ambiente. Los guardias, atrapados entre el deber y el pavor, sintieron cómo su valentía se desvanecía, dejando solo una desesperación cruda. «Vuestro Dios no puede salvaros ahora», susurró el demonio, su voz llena de un veneno dulzón y letal. «Este es mi dominio, y pronto todo lo que conocéis será consumido por la oscuridad». El demonio, alimentado por el miedo palpable de los guardias, lanzó otro rugido ensordecedor, convocando a las sombras a su alrededor. Las paredes mismas parecían temblar, y una sensación de inminente condenación se apoderó de todos los presentes. Los guardias sabían que estaban frente a un mal que ningún entrenamiento podía preparar, un horror que solo podía ser enfrentado con una fe inquebrantable y un coraje que ninguno estaba seguro de poseer en ese momento de abrumadora oscuridad. El demonio, con una velocidad que desafiaba toda lógica, se lanzó contra uno de los guardias. Su forma grotesca y distorsionada se movió como un rayo de oscuridad, alcanzando al desafortunado hombre en un abrir y cerrar de ojos. Los ojos del guardia se abrieron desmesuradamente, llenos de terror y desesperación, mientras el demonio lo atrapaba con sus garras retorcidas y afiladas. Sin darle tiempo a reaccionar, el demonio hundió sus dientes afilados y goteantes en la cara del guardia. El grito que surgió de la garganta del hombre fue desgarrador, un sonido de puro dolor y miedo que resonó a través de los oscuros pasillos del Vaticano.
La carne se desgarraba bajo la presión de las mandíbulas infernales, y la sangre brotaba en un chorro caliente, empapando al demonio y al guardia en un baño carmesí. El padre Lucchesi, quien se encontraba en una pequeña capilla subterránea, preparando los rituales y herramientas sagradas para enfrentarse a la criatura infernal, escuchó el grito agónico. Su corazón se estremeció, y por un momento, la fe que había mantenido durante tantos años se tambaleó. Sabía que el enfrentamiento con este ser demoníaco no solo sería una prueba de su habilidad como exorcista, sino también de su propia humanidad y valor. Acelerando sus preparativos, Lucchesi tomó su crucifijo más antiguo, una reliquia bendecida por generaciones de sacerdotes, y lo apretó con fuerza. Recitó oraciones bajo su aliento, intentando fortalecer su espíritu, mientras los gritos del guardia resonaban en sus oídos, un recordatorio constante del horror que aguardaba más allá de la puerta. «¡Santo Dios, protege nuestras almas!», murmuró Lucchesi, su voz firme pero llena de una urgencia desesperada. El demonio, alimentado por el sufrimiento del guardia, giró su cabeza hacia los otros, sus ojos ardiendo con un fuego infernal. El cuerpo del guardia cayó al suelo, inerte y desfigurado, mientras el demonio lamía la sangre de sus labios con una satisfacción perversa. Con un rugido que reverberó a través de los oscuros pasillos del Vaticano, se lanzó sobre el siguiente guardia. El hombre intentó levantar su crucifijo, pero el demonio lo derribó con una fuerza brutal, sus garras rasgando la armadura y la carne con igual facilidad. El guardia gritó, un sonido desesperado y aterrador, mientras el demonio hundía sus garras en su pecho, arrancando costillas y órganos en un baño de sangre. La criatura arrancó el corazón palpitante del hombre y lo destrozó en sus manos, la sangre goteando de sus dedos mientras lanzaba al guardia moribundo contra la pared. El cuerpo del hombre impactó con un ruido sordo, dejando un rastro de sangre en la piedra fría. Otro guardia, intentando huir, fue alcanzado por el demonio en cuestión de segundos. Con un movimiento rápido, la bestia le desgarró la garganta, su grito sofocado por un borbotón de sangre que salpicó el suelo y las paredes. El hombre cayó de rodillas, sus manos tratando inútilmente de detener el flujo de sangre, sus ojos llenos de terror y agonía mientras su vida se desvanecía. El demonio no mostró piedad. Con una velocidad y una crueldad sobrenaturales, atacó al siguiente guardia, quien intentaba protegerse con un escudo bendecido. La criatura rompió el escudo como si fuera de papel, sus garras atravesando el metal y clavándose en el abdomen del guardia. Con un movimiento brusco, el demonio levantó al hombre por el aire, sus gritos de dolor resonando en los pasillos mientras sus entrañas caían al suelo en una macabra cascada. Los gritos de los guardias se mezclaban con los rugidos del demonio, creando una sinfonía de horror que llenaba cada rincón del sótano. Uno de los guardias, al ver la carnicería, intentó escapar, pero el demonio lo alcanzó antes de que pudiera llegar a las escaleras. Con un movimiento rápido, el ser infernal le rompió la columna vertebral, el crujido de los huesos resonando como un macabro eco. El hombre cayó al suelo, paralizado, mientras el demonio se inclinaba sobre él, sus fauces acercándose para devorar su rostro. Los ojos de los guardias restantes se llenaron de desesperación. Sabían que estaban enfrentando algo que iba más allá de lo humano, algo que ningún entrenamiento o bendición podía detener. La sala se llenó de gritos de pánico y dolor, sus almas aterradas mientras el demonio continuaba su masacre con una eficiencia despiadada. El padre Lucchesi, escuchando los gritos y el caos, apretó con más fuerza su crucifijo y corrió hacia el lugar de la carnicería. Sabía que debía actuar rápido, que cada segundo contaba. El demonio debía ser detenido antes de que más vidas inocentes fueran sacrificadas en este horrendo espectáculo de muerte y destrucción. Mientras se acercaba, los gritos de los guardias se volvían más agónicos y el olor a sangre y muerte impregnaba el aire. El demonio, embriagado por la masacre, se movía con una rapidez y ferocidad que parecían imposibles. Los guardias, entrenados para enfrentarse a lo desconocido, se encontraban ahora ante un terror que ninguna preparación podía mitigar. La oscuridad del sótano se llenaba de gritos desgarradores y el eco de huesos rompiéndose, un concierto macabro que resonaba en cada rincón. Uno de los guardias, temblando de miedo, intentó retroceder, pero el demonio lo alcanzó antes de que pudiera dar un paso. Con un movimiento brutal, la criatura le arrancó el brazo, la carne y los tendones desgarrándose con un sonido húmedo y repugnante.
El guardia gritó en un dolor indescriptible, la sangre brotando a chorros mientras su cuerpo caía al suelo, sacudiéndose convulsivamente en sus últimos momentos de vida. Otro guardia, intentando salvar a su compañero, levantó su espada y atacó al demonio. Pero la criatura, con una sonrisa sádica, atrapó la espada con sus manos desnudas y la rompió en pedazos. Luego, con un rugido, hundió sus garras en el cráneo del guardia, levantándolo en el aire. El crujido de los huesos fracturándose resonó por el pasillo y el demonio lanzó el cuerpo sin vida del hombre contra una pared, donde quedó colgado como un muñeco roto, la sangre goteando lentamente desde su cabeza destrozada. Otro desafortunado guardia, paralizado por el terror, no pudo moverse cuando el demonio se lanzó hacia él. Con una rapidez escalofriante, la criatura desgarró su abdomen, sus entrañas cayendo al suelo en un baño de sangre y vísceras. El guardia, aún consciente, miró horrorizado su propia carne desgarrada antes de que el demonio le arrancara la cabeza con un solo movimiento, su grito cortado abruptamente mientras su cuerpo colapsaba. Los guardias restantes intentaron formar una línea defensiva, sus corazones latiendo desbocadamente mientras el demonio se burlaba de ellos, hablando en lenguas arcanas que resonaban con una malevolencia antigua. Con un movimiento fluido, el demonio se lanzó sobre dos guardias a la vez, sus garras perforando sus corazones. Los hombres cayeron al suelo, sus cuerpos convulsionándose mientras la vida se desvanecía de sus ojos. El demonio los dejó morir lentamente, sus gritos sofocados por la sangre que llenaba sus pulmones. Otro guardia, armado con una lanza bendecida, intentó desesperadamente detener al demonio. Pero la criatura, con una fuerza descomunal, rompió la lanza y clavó los fragmentos en los ojos del hombre. El guardia gritó en agonía, su rostro deformado por el dolor, antes de que el demonio lo decapitara con un solo golpe, su cabeza rodando por el suelo en un charco de sangre. Los últimos guardias, aterrorizados y sin esperanza, miraron impotentes cómo el demonio continuaba su matanza. Uno intentó huir, pero fue atrapado y desgarrado en pedazos, sus miembros esparcidos por el suelo. Otro fue lanzado contra una pared con tal fuerza que su cuerpo se rompió como una muñeca de trapo, sus huesos fracturándose en múltiples lugares. El sótano del Vaticano se convirtió en un escenario de pesadilla, los cuerpos destrozados de los guardias esparcidos por doquier, la sangre cubriendo las paredes y el suelo en un espeluznante recordatorio de la brutalidad del demonio. El aire estaba cargado de un olor metálico y nauseabundo, mezclado con los gritos de los moribundos y el rugido triunfante de la criatura. Mientras tanto, el padre Lucchesi avanzaba con pasos decididos por los oscuros pasillos del Vaticano, con su crucifijo en una mano y un frasco de agua bendita en la otra. A medida que se acercaba al lugar de la masacre, los gritos de los guardias moribundos y los rugidos del demonio se hicieron más intensos, creando una sinfonía de horror que resonaba en sus oídos. Cada paso que daba parecía sumergirlo más en una pesadilla viviente. Al llegar al umbral del sótano, la vista que se desplegó ante sus ojos era más horrenda de lo que jamás había imaginado. El suelo estaba cubierto de cuerpos destrozados, miembros desmembrados y charcos de sangre que se extendían por todas partes. La luz parpadeante de las antorchas arrojaba sombras siniestras sobre las paredes, y el olor a sangre y muerte impregnaba el aire, envolviendo a Lucchesi en una miasma de desesperación y terror. Sus zapatos, de un negro reluciente, pronto se empaparon de sangre mientras avanzaba por el suelo resbaladizo. La sangre se filtraba en sus zapatos, haciendo que cada paso se sintiera pesado y sombrío. Su túnica, antes inmaculada, se manchó de rojo al rozar los cuerpos y los charcos de sangre que salpicaban por todas partes. A medida que avanzaba, sentía la viscosidad de la sangre pegándose a sus pies y su túnica, un recordatorio constante de la carnicería que se había desatado. El padre Lucchesi trató de mantener su compostura, pero no pudo evitar mirar los rostros de los guardias caídos. Sus expresiones estaban congeladas en el momento de su muerte, una mezcla de terror y agonía que hacía que su corazón se encogiera. Ojos abiertos y vidriosos miraban fijamente al vacío, bocas abiertas en gritos silenciosos y cuerpos retorcidos en posiciones imposibles. Era una visión que podría romper la voluntad del más fuerte de los hombres. Uno de los guardias, con el rostro desgarrado y la mirada perdida, parecía clamar por ayuda aún después de la muerte. Lucchesi se arrodilló junto a él, sintiendo la sangre empapando sus rodillas, y murmuró una oración por su alma. Al levantarse, su túnica estaba aún más manchada,
pero su determinación se fortalecía. Sabía que debía enfrentarse al demonio, no solo por los guardias caídos, sino por la humanidad misma. El demonio, al darse cuenta de la presencia de Lucchesi, se giró lentamente, sus ojos brillando con un fuego infernal. La criatura dejó caer el cuerpo de su última víctima, un guardia cuya garganta había sido destrozada. La sangre goteaba de sus colmillos mientras sonreía con una mueca sádica, saboreando el miedo y la desesperación que emanaba del sacerdote. «¡Finalmente, el héroe ha llegado!», exclamó el demonio, su voz un eco distorsionado que resonaba en las paredes ensangrentadas. «¿Crees que puedes detenerme, sacerdote? ¿Crees que tu fe es suficiente para enfrentarte a mí?» El padre Lucchesi levantó su crucifijo y lo apuntó directamente al demonio, su voz firme y llena de resolución. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que regreses al abismo del que has venido». Su voz resonó clara y fuerte, llena de una valentía inquebrantable y una fe ferviente que corría por sus venas y mente. «In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti», comenzó, su voz firme y decidida. La habitación parecía vibrar con la potencia de sus palabras, mientras la luz parpadeante de las antorchas arrojaba sombras danzantes sobre las paredes manchadas de sangre. El demonio, que había estado sonriendo con una mueca burlona, empezó a retorcerse y gruñir. Su cuerpo se convulsionaba de manera grotesca, como si las palabras del exorcismo quemaran su carne infernal. «No tienes poder aquí, sacerdote», rugió la criatura, sus ojos ardiendo con un odio profundo. Lucchesi no se dejó intimidar. Con cada paso que daba, el suelo resbaladizo y empapado de sangre parecía afirmarse bajo sus pies. El miedo intentaba colarse en su corazón, pero la fe y la valentía lo mantenían firme. «Te ordeno, espíritu inmundo, que abandones este lugar y regreses al abismo del que has venido. Por la sangre de Cristo, te lo ordeno». El demonio lanzó un rugido ensordecedor, sus garras arañando el aire con furia. «¡Nunca!», chilló, pero sus palabras eran cada vez más débiles, sofocadas por el poder de la oración de Lucchesi. El padre continuó, su voz resonando con una autoridad sagrada. «Por el poder de Dios Todopoderoso, te expulso, espíritu maligno. Sal de este cuerpo y de este lugar, y regresa a las profundidades del infierno». Con cada palabra arrojaba agua bendita sobre el demonio, la cual chisporroteaba y humeaba al contacto con la carne infernal de la criatura. La criatura huyó de dolor, su forma distorsionada por las energías sagradas que lo rodeaban. El demonio se retorcía y convulsionaba, intentando resistir, pero el poder del exorcismo era demasiado fuerte. No puedo soportarlo», gritó, sus ojos llenos de desesperación y furia. Lucchesi avanzó un paso más, su crucifijo brillando con una luz divina. «En el nombre de Cristo, te ordeno que te vayas», gritó, su voz llena de una furia santa. El demonio, retorciéndose en su agonía, no dejaba de lanzar maldiciones y blasfemias, su voz un eco distorsionado y horripilante que resonaba por los pasillos oscuros del Vaticano. Con cada palabra, su lengua bífida serpenteaba fuera de su boca, goteando una baba negra y corrosiva que chisporroteaba al tocar el suelo ensangrentado. «Tú, insignificante siervo de un dios moribundo», escupía el demonio, sus ojos ardiendo con un odio inextinguible. «Nunca podrás derrotarme, tu fe es débil, tu Dios te ha abandonado». A medida que el padre Lucchesi continuaba su exorcismo, el demonio se retorcía más violentamente, sus garras arañando las paredes y dejando profundas marcas en la piedra. «Este lugar sagrado será mi reino», rugía, su voz resonando con una maldad ancestral. «Los cimientos del Vaticano se derrumbarán y tu fe será aplastada bajo mi poder». El demonio lanzaba insultos y amenazas en lenguas antiguas y olvidadas, palabras llenas de oscuridad y veneno. «Maldito seas, sacerdote. Tu alma será devorada por los fuegos del infierno y tus huesos serán mi trono». La criatura se burlaba, su risa un sonido gutural y perturbador que helaba la sangre. Con cada rociada de agua bendita, el demonio lanzaba nuevos gritos de furia y dolor. «Blasfemo, esto no me detendrá. Soy eterno, soy el destructor de almas». Su voz resonaba como 1000 susurros maliciosos, llenando el aire con una cacofonía de terror.
Tu Dios es un impostor. Tu iglesia es una farsa. Mis legiones tomarán este mundo y lo reducirán a cenizas. Gritaba, mientras su cuerpo se contorsionaba de manera antinatural. Tu fe te traicionará y te consumirás en las llamas de la desesperación. El demonio, con cada palabra, parecía crecer en su odio, su forma infernal más aterradora y grotesca. Mira a tus guardias, sacerdote, mira cómo han caído, cómo su fe los ha dejado indefensos ante mí. Tú serás el próximo, y tu Dios no podrá salvarte. A medida que Lucchesi intensificaba su exorcismo, el demonio se volvió más desesperado. Detente, maldito seas, esto no puede estar sucediendo. Soy el señor de la oscuridad, el príncipe del abismo. Tu luz no puede extinguir mi fuego. El padre Lucchesi, imperturbable ante las blasfemias y amenazas, continuó con su ritual, su voz firme y llena de una convicción divina. Cada palabra sagrada que pronunciaba parecía cortar al demonio como una espada de luz. «¡Maldito seas, sacerdote!», gritó el demonio, su voz resonando con una furia y desesperación incomparables. «No has ganado, solo has sellado tu destino. Te prometo, por el abismo del infierno, que te llevaré conmigo. No tendrás descanso, tu alma arderá eternamente en las llamas del tormento». El padre Lucchesi, con su crucifijo en alto, mantuvo su posición, su rostro firme y lleno de determinación. «En el nombre de Cristo, te ordeno que regreses al abismo del que has venido. Tu poder no prevalecerá aquí». El demonio, retorciéndose en su agonía, lanzó una carcajada distorsionada que resonó como un eco de pesadilla. «Ingenuo sacerdote, mis legiones vendrán por ti. No conocerás paz ni en la vida ni en la muerte. Serás torturado más allá de cualquier sufrimiento imaginable, y tus gritos de dolor serán mi música». Con cada palabra sagrada pronunciada por Lucchesi, el demonio se debilitaba más. «No puedes vencerme, soy eterno, tu castigo será interminable. Te seguiré hasta el fin del mundo, y mis legiones no pararán hasta verte destruido. Tu fe no te salvará». El demonio, viendo que su fin estaba cerca, se lanzó en un último intento de intimidación. «Tus rezos no tienen poder sobre mí. Tu Dios no puede protegerte. Eres mío, Lucchesi, y siempre lo serás. Te arrastraré al infierno conmigo, y allí conocerás el verdadero terror». Pero el padre Lucchesi no flaqueó. Con una voz clara y llena de convicción divina, pronunció las palabras finales del exorcismo. «Por el poder de Dios Todopoderoso, te expulso de este lugar, y te ordeno que regreses al infierno». El demonio lanzó un grito final, un alarido de pura agonía y odio, mientras su forma se desintegraba en una nube de sombras y fuego. «Te maldigo, Lucchesi, nunca conocerás la paz. Te perseguiré hasta el fin de los tiempos». En ese momento, todo el sótano del Vaticano comenzó a temblar, como si la misma tierra temblara de miedo ante la presencia del demonio. Las paredes se sacudieron, el polvo caía del techo, y el suelo se agitaba violentamente bajo los pies del padre Lucchesi. El padre tambaleó por un instante, pero su determinación no flaqueó. Con voz más fuerte, invocó el poder divino en latín, sus palabras resonando con una autoridad inquebrantable. «In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, exorcizo te, immundus spiritus», gritó, su voz cortando a través del caos. Las palabras sagradas brillaron en el aire como rayos de luz pura, impactando al demonio con una fuerza devastadora. El demonio, retorciéndose de dolor, lanzó un rugido ensordecedor. Su cuerpo poseído se abalanzó hacia las rocas cercanas, estrellándose contra ellas con una fuerza brutal. El impacto fue tan violento que el cuerpo se destrozó por completo. Los huesos crujieron y la carne se rasgó, liberando un torrente de sangre y vísceras. Los gritos de dolor del cuerpo poseído se mezclaron con las risas macabras del demonio, creando una sinfonía de horror que resonaba por todo el sótano. «Padre Lucchesi, esto solo será el principio de tus dolores», gritó el demonio, su voz distorsionada y llena de odio. «Somos legiones, y siempre estaremos contigo. Tu sufrimiento será eterno, y tu fe no podrá protegerte de nuestro poder». El padre Lucchesi, con una última invocación, alzó su crucifijo y lo apuntó directamente hacia el demonio. «Per virtutem crucis, tibi impero, spiritus maligne, ut distedas». Las palabras sagradas fulminaron al demonio, que lanzó un último alarido de agonía y desesperación antes de ser finalmente expulsado.
disolviéndose en una nube de oscuridad y fuego. El padre Lucchesi cayó de rodillas, su crucifijo aún empuñado firmemente en su mano. Gotas de sudor caían de su frente, una mezcla de cansancio y fe que reflejaban la intensidad de la batalla espiritual recién librada. En ese instante, el sótano del Vaticano volvió a la calma y la paz, el silencio sepulcral reemplazando el caos infernal. De repente, un grito de dolor y burla rompió la quietud. «No puede ser», susurró, «el padre Lucchesi». Un grito aterrador vino del padre Benedetti, su voz resonando por los pasillos. Los pocos guardias que habían presenciado el exorcismo apenas realizado se giraron hacia el padre Lucchesi, cuyos ojos se llenaron de tristeza y dolor. «No es posible», murmuró, su voz quebrada por la angustia. En un frenesí de desesperación y temor, los guardias y el padre Lucchesi corrieron hacia la capilla donde se encontraba el padre Benedetti. Al llegar, lo vieron de espaldas, su figura temblorosa en medio de la penumbra. «¡Padre Benedetti!», llamaron. El padre Benedetti empezó a llorar, su llanto un sonido desgarrador que resonaba por toda la capilla. Lentamente, levantó su mirada hacia el padre Lucchesi. Sus ojos, antes llenos de sabiduría y compasión, ahora brillaban con una maldad oscura y profunda. Una risa macabra escapó de sus labios, una risa que helaba la sangre. «Padrecito», dijo el demonio a través del cuerpo de Benedetti, su voz impregnada de una malevolencia aterradora. «Esto apenas acaba de empezar». La figura del padre Benedetti se retorcía, sus movimientos antinaturales y grotescos mientras el demonio se burlaba de ellos. El padre Lucchesi sintió un nudo en el estómago, su corazón apesadumbrado por la horrorosa revelación. «No puede ser», susurró de nuevo, su voz apenas audible. El demonio, utilizando el cuerpo del padre Benedetti, lanzó una carcajada siniestra. «Pensaste que habías ganado, pero esto es solo el principio. Mis legiones son infinitas, y tu fe no podrá salvarte. Te haré sufrir, y tus rezos serán inútiles». El padre Lucchesi, aunque consumido por la tristeza y el dolor, alzó su crucifijo una vez más. En ese entonces, otra batalla estaba a punto de comenzar. Esta vez, una oscuridad mucho más profunda y aterradora se cernía sobre ellos. Un ser de luz, un antiguo guardián de lo sagrado, ahora corrompido por las fuerzas demoníacas. Su presencia infernal emanaba una negrura tan intensa que parecía devorar la luz misma, llenando el aire con una sensación de horror indescriptible y desesperación. El padre Lucchesi, con su crucifijo empuñado y su corazón palpitando de fe y temor, se preparaba para enfrentar esta nueva abominación. Cada paso resonaba en los pasillos oscuros como el eco de una sentencia de muerte. La atmósfera estaba cargada de una maldad tan palpable que hacía temblar las paredes y helaba la sangre. Susurros escalofriantes llenaban el aire, promesas de tormentos inimaginables y sufrimientos eternos. De repente, una risa siniestra y malévola resonó, burlándose de la valentía del padre Lucchesi. El ser demoníaco, antaño un faro de luz divina, ahora se retorcía en una grotesca parodia de su antigua forma. Sus ojos brillaban con un fuego infernal, y su voz, un eco de desesperación y odio, susurraba maldiciones que helaban el alma. Pero esta es otra historia, una que compartiremos en nuestro próximo contenido. Muchas gracias por ser parte de nuestras historias y leyendas. No olviden compartir el contenido y suscribirse a nuestro canal para más relatos aterradores y fascinantes como este. Gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima historia. Manténganse alerta y mantengan la fe, porque el verdadero horror recién comienza.